¿A dónde irías? Esa fue la pregunta que me hizo mi propio hijo, no con un tono de genuina preocupación, sino con la frialdad de quien revisa los cerrojos de una jaula. En ese momento, la traición de mi esposa, que días antes me había desgarrado el alma, me pareció una herida superficial, la verdadera puñalada, la que corta profundamente y golpea la esencia misma de mi dignidad, salió de la boca del hombre a quien dediqué mi vida, el niño cuyos primeros pasos se dieron en la tierra, que yo mismo puse. Esta pregunta no buscaba una respuesta. Era una sentencia, una declaración de que, para él, ya no tenía cabida en el mundo que construí con mis propias manos. El eco de su voz pragmática aún resuena en este taller, un cruel recordatorio de cómo me convertí en una carga en mi propio hogar. Me llamo Arturo, tengo 68 años, y jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la traición más profunda vendría, no de la mujer con la que compartí más de 4 décadas, sino del hijo para quien construí un futuro. La infidelidad de Elena con Ricardo, mi compadre, mi amigo de toda la vida, fue un golpe devastador, pero fueron las acciones de Javier, mi único hijo, las que realmente demolieron los cimientos de mi existencia. Él, con su lógica empresarial y su corazón calculador, miró el dolor de su padre y solo vio un problema logístico, un inconveniente que debía gestionarse para no afectar la estabilidad financiera y la posición social de nuestra familia. El desprecio en su mirada era más doloroso que cualquier mentira. Hoy, el taller está en un silencio sepulcral. El aroma a cedro y barniz, que siempre ha sido el perfume de mi propósito, ahora se siente como el aroma de un funeral. Las herramientas, mis extensiones, mis confidentes de madera y acero, yacen esparcidas por el banco de trabajo, tan desordenadas como mis pensamientos. Cada martillo, cada cincel, cada sierra, todo parece acusarme, preguntándome cómo pude haber estado tan ciego durante tanto tiempo. Este taller, conectado a la casa principal por una sola puerta, siempre ha sido mi santuario, el lugar donde la madera en bruto se transformaba en algo hermoso y útil. Ahora, es mi exilio, una trinchera individual contra el mundo que él mismo creó y que ahora lo rechaza implacablemente. La casa que se alza al otro lado de este muro, la construí yo, ladrillo a ladrillo, viga a viga. Recuerdo los fines de semana abrasadores, con Javier, aún pequeño, corriendo por el jardín y dándome clavos. Cada tabla del suelo, cada teja del tejado, lleva el sudor de mi juventud. La construí para que fuera un refugio seguro, un castillo para mi reina y mi príncipe. Nunca imaginé que un día yo sería el dragón al que expulsarían, el viejo rey destronado y confinado a una mazmorra de recuerdos y polvo de madera. Los muros que construí para proteger a mi familia ahora sirven para aislarme, para silenciar los susurros y las risas que surgen sin mí. Mi rutina, antaño un ritual sagrado e inmutable, se ha hecho añicos. El desayuno en la cocina, el breve cuidado del pequeño jardín de Elena, los sonidos de la casa despertándose, todo esto me ha sido arrebatado. Ahora, me despierto antes del amanecer, pero no por costumbre, sino por la ansiedad que me corroe. Me quedo aquí, en el taller, con un café rancio y pan del día anterior, escuchando los sonidos filtrados de la vida que continúa sin mí. Oigo la puerta principal abrirse y cerrarse, el coche de Javier llegar a visitar a su madre, las conversaciones que cesan bruscamente cuando alguien se acerca a la puerta que nos separa. Me he convertido en un fantasma en mi propia historia, una presencia incómoda que todos preferirían olvidar. En el banco de trabajo reposa mi cepillo de mano, herencia de mi padre. La madera oscura y lisa de su cuerpo se adapta perfectamente a mi mano, como si fuera una extensión de mi propia piel. Para mí, esta herramienta es más que un objeto, es un símbolo. Mi padre me enseñó que el trabajo de un carpintero es sacar la verdad de la madera, eliminar las asperezas, revelar la belleza oculta bajo la superficie áspera. Decía que el cepillo no miente, solo funciona en superficies que buscan enderezarse. Siento su peso en mis manos y comprendo que ha llegado el momento de usarlo, no en la madera, sino en mi propia vida.
Debo quitar las astillas de la mentira y enmendar las cosas, cueste lo que cueste. El descubrimiento de la traición fue tan banal como sórdido. Un mensaje olvidado en el entonces celular de Elena. Un intercambio de mensajes con Ricardo que no dejó lugar a dudas. No hubo una confrontación explosiva, ninguna escena dramática. Solo un silencio denso que se instaló entre nosotros. Un abismo que se abrió en la mesa. Durante días, vivimos como educados desconocidos, la tensión creciendo como una grieta en una pared de yeso. Vi la culpa en sus ojos, pero también vi el miedo, no de perderme, sino de perder la estabilidad, el hogar, el estatus que mi trabajo le había brindado. El dolor de la infidelidad se mezcló con la amarga comprensión de que, tal vez, nunca había sido amado, solo útil. Elena y Ricardo, mi padrino. El hombre que fue el padrino de mi hijo, que se sentó a mi mesa incontables domingos, a quien llamaba hermano. Verlos juntos es una profanación de todo lo que consideraba sagrado. La amistad, la lealtad, el honor. Me pregunto cuánto tiempo lleva pasando esto delante de mis narices. ¿Cuántas veces se han reído de mí en silencio? ¿Cuántas miradas cómplices han intercambiado mientras yo, el tonto, les servía otra copa de vino? Me siento como un personaje de una obra trágica, el único en escena que no se sabe el guión, aplaudiendo a los villanos y creyéndose sus mentiras. La humillación es un veneno de acción lenta. No mata de golpe, sino que paraliza, erosiona la autoestima y convierte a la víctima en cómplice de su propia deshonra. En los días posteriores al descubrimiento, me sentí exactamente así, invisible, patético, un viejo carpintero cuyas manos callosas ya no eran aptas para remendar la fractura más importante de su vida. La casa, antaño motivo de orgullo, se convirtió en un laberinto de recuerdos dolorosos. Cada objeto, cada fotografía en la pared, parecía burlarse de mí, testigo mudo de mi ingenuidad y mi prolongada ceguera voluntaria. Entonces llegó la reunión. Javier la convocó con la seriedad de un ejecutivo a punto de anunciar una fusión corporativa. Nos sentó a la mesa del comedor, la misma mesa que construí de nogal hace 30 años. Elena estaba de pie junto a él, con el rostro bañado en lágrimas que me parecieron más autocompasión que arrepentimiento. Javier, con su postura impecable y su calma calculada, expuso su plan, su solución práctica, a lo que él llamaba la situación. No usó las palabras traición ni adulterio. Para él, era simplemente una crisis que debía gestionarse con el mínimo daño colateral. Habló de la importancia de guardar las apariencias, del negocio de muebles a medida que, aunque lo había fundado gracias a mi trabajo, legalmente también estaba a nombre de Elena. Habló de la dificultad de dividir los bienes, del escándalo que un divorcio causaría en nuestro círculo social. Su lógica era impecable, fría y completamente carente de empatía por mi dolor. Me trató no como a su padre, un hombre cuyo honor había sido herido, sino como un activo problemático en el balance familiar, un factor de riesgo que debía neutralizarse cuanto antes. Su propuesta fue esta. Elena se disculparía. Yo la aceptaría y la vida seguiría. Para evitar más problemas y darles a todos un poco de espacio, me mudaría a la pequeña habitación trasera, la antigua habitación de invitados. Podría seguir usando el taller, por supuesto, pero la casa principal sería, en efecto, su territorio. Lo presentó no como una humillación, sino como un acuerdo sensato, un sacrificio necesario por la paz. Su paz, por supuesto. Mi paz, mi dignidad, mi corazón. Nada de eso entraba en su ecuación. Y entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Al ver la incredulidad en mi rostro, la negación silenciosa en mis ojos, se inclinó hacia adelante con un suspiro impaciente y dijo con esa calma condescendiente que hiere más que cualquier grito: «Papá, sé práctico. La casa es grande. El negocio también está a nombre de mamá. ¿Qué más puedes hacer a esta edad? ¿A dónde irías?» En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que esperaban. No fue un colapso en la desesperación, sino la fractura de una presa, liberando un torrente de claridad y furia gélida que no sabía que poseía. La pregunta de Javier
No era sobre mi bienestar. Era un arma. Era la brutal constatación de que, para mi propio hijo, yo era un viejo inútil, sin opciones, atrapado por la edad y la dependencia. Usó mi supuesta debilidad como argumento final, el último clavo en el ataúd de mi dignidad. Me veía como un mueble viejo y pesado, difícil de desechar, así que la solución fue simplemente arrinconarlo donde no estorbara. Esa mirada de lástima pragmática fue el insulto final, la gota que colmó el vaso, y que desató un mar de dolor y resignación. Antes de continuar contándoles lo que sucedió después, lo que esta pregunta me despertó, les pido un momento de atención. Si mi historia les ha conmovido de alguna manera, por favor, háganle un favor a este viejo carpintero. Denle me gusta, suscríbanse al canal para no perderse este viaje y, si pueden, comenten desde qué ciudad y país lo están viendo. Saber que no estoy completamente solo, que hay personas bondadosas que siguen mi lucha, es como un pilar de apoyo para mi alma en estos momentos difíciles. Su apoyo, incluso a distancia, es inconmensurablemente valioso para mí. No le respondí a Javier. No malgasté mi aliento con gritos ni acusaciones. Su desprecio era tan profundo que cualquier palabra que dijera habría sido como una piedra arrojada a un pozo sin fondo. Simplemente me levanté de la silla. El sonido de sus piernas arrastrándose por el suelo de 1907 madera resonó en el tenso silencio de la habitación. Lo miré, no con odio, sino con una decepción tan grande y profunda que pareció crear una distancia insalvable entre nosotros. En su rostro vi un destello de sorpresa, quizás incluso de miedo, al darse cuenta de que había perdido repentinamente el control de la situación. Les di la espalda a él y a Elena, que ahora me miraba con los ojos muy abiertos, y caminé hacia mi taller. Cada paso era pausado, pesado. No huía, me retiraba a mi territorio, al único lugar de esa tierra que aún era verdaderamente mío. Al cerrar la puerta tras de mí, el clic de la cerradura sonó como el comienzo de un nuevo capítulo. Al otro lado, oí la voz de Javier, irritada, llamándome, pero ya no podía oírlo. El ruido de su mundo había desaparecido. Pasé toda la noche despierto, sentado en mi viejo sillón de cuero, rodeado por la sombra de mis herramientas. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora había algo más, una determinación fría y cortante como la hoja de un cincel bien afilado. La pregunta de Javier, ¿a dónde iría?, seguía martilleándome la cabeza, pero su significado había cambiado. Ya no era una sentencia de confinamiento, sino un desafío. Una pregunta que exigía una respuesta, no con palabras, sino con hechos. Él creía que no tenía a dónde ir. Le demostraría que mi destino no estaba en sus manos. La resiliencia de un hombre, aprendí esa noche, no se mide por su capacidad de soportar el dolor en silencio, sino por su decisión de no dejar que ese dolor lo defina. La fuerza no residía en perdonar lo imperdonable ni en aceptar lo inaceptable en nombre de una falsa paz. La verdadera fuerza, la fuerza que me enseñó mi padre, reside en la valentía de desmontar lo podrido, lo roto y lo torcido, y luego, con las piezas que aún tienen valor, construir algo nuevo, algo honesto, algo que sea verdaderamente tuyo. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraban por las polvorientas ventanas del taller, iluminando mi determinación. El plan se formó en mi mente con la claridad de un proyecto bien diseñado. No sería una venganza impulsada por el odio, pues el odio nos consume y nos aprisiona a nuestros verdugos. Sería un acto de autoafirmación, una demostración de lógica fría y precisa. Si me veían como un problema logístico, les daría una solución logística que jamás olvidarían. Usaría la misma precisión con la que uno 2 trozos de madera para separar nuestras vidas para siempre. Mi primera llamada no fue a un amigo buscando consuelo, fue a un cerrajero. Le expliqué, con voz tranquila y firme, que necesitaba urgentemente cambiar la cerradura de la puerta de mi taller, una cerradura más fuerte y segura, una que no se pudiera abrir desde el lateral de la casa. Prometió estar aquí en 1 hora. La segunda llamada fue aún más importante. Busqué en mi libreta de direcciones el número que un cliente me había dado años atrás.
el de un abogado conocido como el mejor de la ciudad, un hombre implacable y justo. Concerté una cita para esa misma tarde. Mientras esperaba, tomé el viejo avión de mi padre. Sus manos lo habían usado para construir los muebles que llenaron nuestra primera casa. Las mías lo habían usado para construir la cuna de Javier. Ahora, lo sostenía como un cetro, símbolo de mi soberanía recuperada. Pasé el dedo por la afilada hoja. Estaba hecho para enderezar cosas, para alisar, enderezar y alinear superficies torcidas y ásperas. Esto era exactamente lo que estaba a punto de hacer con el resto de mi vida. El sonido del avión deslizándose sobre una tabla de cedro sería mi declaración de independencia. La humillación que intentaron infligirme tuvo el efecto contrario. En lugar de quebrarme, me forjó. El fuego de la traición y el desprecio consumió toda la debilidad, toda la complacencia, todo el deseo de complacer que se había acumulado en mí a lo largo de los años. Lo que quedó fue la esencia, la madera dura de mi carácter, algo que no pudieron ver, algo que subestimaron por completo. Creyeron que yo era la casa, las paredes, la estructura que podían controlar. Olvidaron que soy el carpintero, y el carpintero siempre sabe cómo encontrar y demoler el punto débil de cualquier construcción. Javier creía que el poder residía en el dinero, en los documentos, en controlar la narrativa social. No comprendía que el verdadero poder de un hombre como yo reside en otra parte, reside en el profundo conocimiento de su oficio, la independencia de su espíritu y la inquebrantable conciencia de su propio valor. Ellos podían tener la casa, el negocio en papel, la aprobación de los vecinos. Yo tenía mis manos, mi reputación y un código de honor que no estaba en venta ni era negociable. La batalla que se avecinaba no se libraría con gritos, sino con acciones precisas y silenciosas. El timbre del taller sonó puntualmente. Era el cerrajero. Lo acompañé hasta la puerta que me conectaba, o mejor dicho, que me conectaba, con la casa. Mientras trabajaba, el sonido del taladro y el entrechocar de los metales eran música para mis oídos. Era el sonido de la separación, de la creación de una frontera inviolable. Cada vuelta de tuerca era un paso más allá de mi antigua vida, un paso hacia un futuro incierto. Sí, pero un futuro que sería exclusivamente mío, construido sobre una nueva base, el respeto por uno mismo. Cuando el cerrajero terminó, me entregó un juego de llaves nuevo. Eran pesadas, frías, y parecían el objeto más valioso que jamás había tenido en mis manos. Le pagué generosamente con el dinero que guardaba en una lata metálica en la tienda, mis ahorros personales que nadie conocía. Me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Simplemente asintió y se fue. Me quedé allí, mirando la cerradura nueva, brillante y sólida. Era más que metal, era un punto. Desde el otro lado de la puerta, podía imaginar su confusión. Podía imaginar a Javier, intentando abrir la puerta para dar otra de sus conferencias pragmáticas, encontrándola cerrada. La sorpresa, la irritación, la creciente conciencia de que algo había cambiado radicalmente. La pequeña cerradura representaba una transferencia de poder, el control que creía tener, la certeza de que su padre era una figura pasiva y resignada. Todo había empezado a desmoronarse con el sonido metálico de un solo clic. El primer acto de mi liberación estaba completo. La trinchera estaba excavada y fortificada. Ahora era el momento de planear el ataque. Me senté en mi banco de trabajo, abrí mi cuaderno y comencé a enumerarlo todo. Posesiones, facturas, propiedades. Desmantelaría la vida que habíamos construido juntos, pieza por pieza, con la misma metodología y cuidado que uso para desmantelar un valioso mueble antiguo, preservando cada parte que me pertenecía por derecho, cada gramo de mi sacrificio. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Era el combustible para mi reconstrucción. Recordé un consejo que mi difunta madre siempre me daba. Arturo, nunca dejes que nadie decida tu valor. El precio de un hombre es el suyo propio, con sus acciones y su dignidad. Durante demasiado tiempo, había permitido que mi felicidad y mi valor fueran definidos por Elena y Javier. Me veía a través de sus ojos buscando su aprobación,
su satisfacción, su brutalidad me obligó a mirarme al espejo y verme como realmente soy. Un hombre que, a pesar de estar herido, aún poseía la herramienta más importante de todas, la capacidad de forjar su propio respeto. El cepillo en mis manos parecía vibrar con energía renovada. Lo pasé sobre una tabla de roble, y el sonido fue suave, firme y limpio. La larga y delgada astilla de madera que se curvaba era perfecta. Era el sonido de lo superfluo siendo eliminado, el sonido de la verdad emergiendo. Mi taller ya no era un exilio. Se había convertido en mi cuartel general, el centro de operaciones para la batalla más importante de mi vida, la recuperación de mi propia identidad. El siguiente paso sería el abogado. Me puse mi mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné, me miré en el espejo de un armario y vi a un hombre distinto del que había sido humillado la noche anterior. Mis ojos, aunque cansados, tenían una nueva chispa de determinación. No era la mirada de una víctima, sino la de un superviviente que estaba a punto de cambiar el curso de la situación. La pregunta de Javier resonó una última vez, pero ahora tenía la respuesta. ¿A dónde iría? Seguiría adelante, lucharía, y no pararía hasta recuperar cada centímetro de la dignidad que intentaron robarme. El viaje al centro de Guadalajara fue como atravesar un portal hacia otro mundo. Dejé atrás las calles familiares de mi barrio obrero, donde cada casa cuenta una historia, y me sumergí en el corazón financiero de la ciudad, un laberinto de cristal y acero que siempre me había parecido frío e impersonal. Mientras el taxi avanzaba a toda velocidad, observaba los rostros apresurados de los ejecutivos, las mujeres, elegantes, el pulso frenético de un mundo que mide el valor de un hombre por su saldo bancario, no por lo que puede construir con sus propias manos. Me sentí como un anacronismo, un trozo de madera antigua en medio de un bosque de metal pulido, pero la determinación en mi pecho era más sólida que cualquier rascacielos. La oficina del licenciado Morales estaba en el 20º piso de uno de estos gigantes de hormigón. Al entrar, me recibió un ambiente tranquilo y con aire acondicionado que contrastaba marcadamente con el polvo y el olor a sudor de mi oficina. El abogado, un hombre de unos 50 años con mirada perspicaz y un traje impecablemente confeccionado, me recibió con un firme apretón de manos. No mostró sorpresa ni compasión al escuchar mi historia. Escuchó con atención absorta, tomando notas en un bloc de cuero, con el rostro desprovisto de profesionalismo. Por primera vez en días, sentí que no me juzgaban, sino que me escuchaba alguien que entendía las reglas de un juego que yo desconocía. Tras terminar mi relato, permaneció en silencio un largo rato, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa de caoba. Luego empezó a hablar, y cada palabra era precisa, contundente, como un martillo golpeando un clavo. Explicó las complejidades de la sociedad de bienes que Elena y yo compartíamos, confirmando que la división sería, sin duda, un proceso polémico y largo. Habló de la necesidad de reunir pruebas, establecer plazos y prepararse para una larga batalla. Su calma era tranquilizadora, pero la seriedad de su tono no dejaba lugar a dudas de que la guerra que yo había iniciado sería más ardua de lo que había imaginado. Fue entonces cuando me hizo la pregunta que encendería el primer gran incendio. Señor Arturo, además de los registros de la propiedad de la casa y la empresa, ¿ha firmado algún otro documento para su hijo en los últimos años? ¿Un poder notarial quizás? La palabra resonó extrañamente en mis oídos. Y entonces, el recuerdo afloró, al principio borroso, luego terriblemente claro. Recordé un día, hace unos 3 años, cuando Javier llegó a la oficina con una carpeta de documentos, hablando a toda prisa sobre optimizar el negocio, sobre prepararse para el futuro, sobre mi salud. Asentí y vi una sombra de preocupación en el rostro del abogado por primera vez. Me pidió detalles y me costó recordarlos. Recuerdo la sonrisa de Javier, su mano en mi hombro. Me había dicho, «Papá, esto es solo una formalidad, un poder notarial para que pueda gestionar asuntos con el banco y los proveedores si te enfermas o necesitas viajar. Es por tu seguridad, para hacerte la vida más fácil». Con mi confianza ciega,
Con mi amor paternal, firmé donde me indicó, sin leer la letra pequeña. ¿Quién leería un documento presentado por su propio hijo, el fruto de su vida, el depositario de todas sus esperanzas? Firmé mi fideicomiso, y como estaba a punto de descubrir mi sentencia, el licenciado Morales solicitó una copia del documento al registro público y la respuesta llegó electrónicamente en cuestión de minutos. Giró la pantalla de la computadora hacia mí, e incluso con mi limitado conocimiento de la jerga legal, las palabras me saltaron como serpientes. Poderes amplios, generales e irrestrictos, para administrar, vender, hipotecar, para actuar en mi nombre sin restricciones. No era una simple autorización para administrar negocios, era una abdicación. Le había entregado a Javier las llaves de mi reino, el control total sobre todo lo que había construido. La traición de Elena me había roto el corazón, pero este descubrimiento, el descubrimiento de la manipulación fría y calculada de mi hijo, me heló el alma. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. El aire acondicionado de la oficina de repente me pareció insuficiente. Las paredes de cristal parecían cerrarse sobre mí. No era solo un marido traicionado, era un tonto, un padre cuya confianza había sido utilizada como arma, y se había vuelto contra él mismo. El abogado, al notar mi estado, me ofreció un vaso de agua. Su voz era tranquila pero firme. Arturo, esta es una situación grave, pero tiene solución. La ley protege a las personas contra el abuso de confianza. Sin embargo, esto complica la situación infinitamente. Tu hijo ejerce un poder legal inmenso. La magnitud de mi ingenuidad me aplastó con el peso de una losa de hormigón. El recuerdo de aquel día en el taller volvió con una claridad desgarradora. Javier, impaciente, miraba su reloj mientras me apresuraba a afirmar. Vamos, papá, tengo una reunión importante. Usó mi ingenuidad, mi desconocimiento del mundo empresarial, en mi contra. Sabía que confiaba en él incondicionalmente. Ahora, todas sus acciones de los últimos años me parecían sospechosas. Sus preguntas sobre mis ahorros, su repentino interés en los documentos de la propiedad, todo encajaba en un rompecabezas aterrador. No estaba construyendo un futuro para la familia, estaba ejerciendo un control total sobre mi pasado, mi presente y mi futuro. Mientras tanto, de vuelta en nuestro barrio, la primera consecuencia de mi silenciosa rebelión se manifestaba. Javier, al llegar a su visita diaria a su madre, encontró la puerta del taller cerrada. Imagino su sorpresa inicial, su ceño fruncido. Lo imagino probando la vieja llave, forzando la manija. Imagino la sorpresa convirtiéndose en irritación, y la irritación en furia. Debió de haber llamado a la puerta. La voz contenida de un gerente de 1900 ventas dio paso al tono autoritario de un hombre disgustado con su poder absoluto. Desde mi bolsillo, sentí mi celular vibrar sin cesar. Era él. Lo dejé sonar hasta que se apagó. Su reacción no se hizo esperar. Cuando por fin contesté el teléfono en la oficina del abogado, la voz de Javier era un latigazo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es esa broma de cerrar la puerta con llave? No había ni un rastro de preocupación, solo la indignación de un amo que ve a un sirviente desafiando sus órdenes. Respiré hondo, miré al licenciado Morales, quien asintió animándome, y respondí con la voz más tranquila que pude. Esto no es broma, Javier. De ahora en adelante, cualquier comunicación entre nosotros se realizará a través de nuestros abogados. El mío es el licenciado Morales. Se hizo un silencio de asombro al otro lado de la línea. Un silencio que duró quizás 5 segundos, pero que se hizo eterno. Había roto el guión. El anciano pasivo y manipulable había abandonado el escenario. Cuando Javier volvió a hablar, su voz estaba alterada, cargada de una amenaza velada. Abogados, están locos, no tienen ni idea de lo que hacen, van a destruir a esta familia, y están poniendo en peligro una inversión importante, un negocio que podría asegurar nuestro futuro. El desliz fue sutil, pero la palabra inversión quedó flotando en el aire, cargada de un significado que aún no entendía del todo. Colgué el teléfono antes de que pudiera continuar. El corazón me latía con fuerza. La adrenalina de la confrontación se mezclaba con el miedo paralizante de mi situación legal. El abogado, sin embargo,
Se había aferrado a la misma palabra que yo. ¿Inversión?, preguntó, con la mirada más penetrante que nunca. ¿Lo ha mencionado antes? ¿Sabe de algún acuerdo importante en el que esté involucrado? Tuve que admitir que no. Javier era impreciso sobre su trabajo, siempre hablando con grandilocuencia de proyectos y expansión, pero sin dar detalles concretos. Sin embargo, la naciente mención desesperada de esa inversión le abrió una nueva grieta en la armadura. La debilidad de Javier, empecé a darme cuenta, era la misma que la de muchos hombres a los que seguramente despreciaba: la codicia y el pánico a perderla. Su necesidad de control no provenía de una preocupación paternal por mí o por su madre, sino de un miedo profundo, miedo a la inestabilidad financiera, al fracaso, a que su imagen de éxito se hiciera añicos. Mi rebeldía no era solo una crisis familiar para él, era una amenaza existencial para su castillo de naipes. No intentaba proteger el patrimonio familiar, intentaba proteger sus propios intereses, probablemente construidos sobre los cimientos que yo había establecido. En los días siguientes, la Guerra Fría se apoderó de mí. Me negué a salir del taller o a hablar con ellos directamente. Mi vecina, Sofía, una viuda bondadosa que siempre había cuidado las flores en el límite de nuestras propiedades, me pasaba comida por encima de la cerca, con los ojos llenos de preguntas que era demasiado educada para hacer. Me contaba en susurros sobre los coches caros que se detenían frente a mi casa a deshoras, sobre las discusiones en voz baja que escuchaba por la noche. La comunidad, antes ajena, comenzaba a notar la fractura expuesta. El escándalo que tanto temía Javier estaba llamando a su puerta. Elena, por su parte, cambió de táctica. Al darse cuenta de que la ira de Javier no funcionaba, intentó chantajearlo emocionalmente. Dejó notas en la puerta del taller, cartas llenas de recuerdos de nuestro pasado, de cuando Javier era niño, de nuestros sueños. Eran palabras que, semanas antes, me habrían destrozado, pero ahora las leo con dolorosa claridad. No eran una súplica de perdón, sino un intento de manipulación, la búsqueda de la contraseña que reactivaría al viejo Arturo, el hombre complaciente y predecible. Los destrocé todos. Los recuerdos se convirtieron en cenizas de un pasado que ya no me pertenecía. Una noche particularmente solitaria, mientras limpiaba mis herramientas, mis dedos rozaron la junta de un armario que había construido con mi padre cuando era solo un aprendiz. Recordé cómo me enseñó la importancia de una unión perfecta, un encaje de espiga y mortero, que no requería clavos ni tornillos, solo precisión y paciencia. Una pieza es tan fuerte como su junta más débil, Arturo, me dijo, con la voz llena de la sencilla sabiduría de los artesanos. Si los cimientos son deshonestos, toda la estructura, por muy hermosa que parezca, un día se derrumbará. En ese momento lo comprendí. Mi familia, la estructura que había construido y admirado durante toda mi vida, estaba débilmente unida, unos cimientos podridos por las mentiras y el egoísmo. Y la presión que aplicaba ahora era simplemente la prueba que revelaría la falla estructural que siempre había estado ahí, oculta bajo una apariencia. Mi decisión de luchar no fue un acto de destrucción, como acusó Javier, sino un acto de verdad, como el de mi avión, que elimina las capas superficiales para exponer la verdadera naturaleza de la madera que se esconde debajo. La tensión finalmente estalló un jueves por la tarde. Estaba trabajando en un pequeño pedido, y el sonido de mi sierra llenaba el silencio, cuando oí golpes violentos en la puerta del taller. No eran los golpes vacilantes de Elena, sino los puños apretados de Javier. Su voz, distorsionada por la madera de la puerta, era como un trueno. «Padre, abre la puerta ya. Basta de esta locura. Tenemos que hablar». Tras él, oí la voz llorosa de Elena, rogándome que entrara en razón, que pensara en mi familia. Fue un ataque coordinado, una emboscada emocional y psicológica. Apreté el cincel con fuerza, con los nudillos blancos. Mi instinto me decía que retrocediera, que cediera a la presión, pero la imagen del rostro del licenciado Morales y el recuerdo del poder notarial me dieron una fuerza que desconocía. Caminé hacia la puerta y hablé con voz firme, proyectándose a través de la barrera de madera. «Te lo dije, Javier. Nuestras conversaciones se acabaron. Habla con mi abogado».
Su respuesta fue un gruñido de pura frustración. No voy a hablar con ningún abogado. Eres mi padre. Ahora me vas a escuchar. Entonces llegó la última amenaza, no como un grito, sino con una claridad cruel y calculada. Bien, quédate en tu agujero, pero que sepas que tengo el poder notarial. Tú me diste el poder. ¿Recuerdas? Mañana iré al banco y tomaré el control de todo. Si sigues, con esta terquedad, usaré este documento para demostrar que ya no tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones. Te protegeré de ti mismo, papá. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Amenazaba con prohibirme el acceso, declararme senil de mente. Afuera, oía a Elena protestar débilmente. Javier, no digas eso. Pero su voz la atravesó, alta y clara, así que la oí sin dudarlo. Es por su bien, madre. Está siendo destructivo. Alguien tiene que tomar el control antes de que destruya todo lo que hemos construido. Y en esa frase, construimos, se revelaba por completo la profundidad de su delirio y su apropiación. Había olvidado quién blandió el martillo, quién derramó el sudor, quién lo sacrificó todo. En su mente, el trabajo era suyo. Yo solo era un viejo testarudo, un engranaje defectuoso en su máquina perfectamente planificada. Me quedé paralizada, dentro de mi taller, con el silencio ahora más denso y opresivo que nunca. Su amenaza no era solo dinero ni propiedades. Se trataba de mi esencia, mi autonomía, mi cordura. Estaba dispuesto a despojarme de mi propia mente, a encerrarme en una prisión legal y médica, todo para mantener el control. Este era mi punto de máxima vulnerabilidad, atrapada en mi santuario, legalmente atada por mi propia confianza, y ahora enfrentando la perspectiva de ser borrada como ser humano. La indignación moral ardía en mi pecho, una llama que secaba todas las lágrimas y transformaba el miedo en una furia, fría e inflexible. Habían cruzado la frontera final. Las palabras de Javier provenientes del otro lado de la puerta no se disiparon, se solidificaron en el aire del taller, haciéndolo denso, irrespirable. La amenaza de declararme incompetente, de despojarme de mi propia mente, fue el golpe más cruel y profundo de todos. En ese momento, el dolor de la traición romántica y la manipulación financiera me pareció trivial. Fue un ataque a mi alma, a la esencia de quien soy. Miré mis manos, callosas, por décadas de trabajo honesto, y las vi temblar. Por primera vez, sentí el peso aplastante de mis 68 años, no como señal de experiencia, sino como la vulnerabilidad que mi hijo pretendía usar como arma para aniquilarme. Un entumecimiento gélido me invadió. Sentado en mi viejo sillón, el mundo pareció perder el foco. Mi taller, mi santuario, se convirtió de repente en una jaula. Cada herramienta, cada trozo de madera, parecía un testigo silencioso de mi inminente aniquilación. Me vino a la mente la imagen de cuando Javier era un niño de 7 u 8 años. Le estaba enseñando a usar un martillo, con su pequeña mano en la mía, guiando el movimiento para clavar 2 trozos de madera. Recuerdo su mirada de admiración, su confianza absoluta en mí. ¿Cómo se había convertido ese niño en el monstruo que ahora estaba al otro lado de la puerta, dispuesto a destruir a su propio padre? El contraste entre el cálido recuerdo y la fría realidad era devastador. El dolor alcanzó un nivel inimaginable, una agonía que no era de ira, sino de profundo dolor. Estaba de luto por el hijo que creía tener, la familia que creía haber construido, la imagen de mí mismo como un patriarca respetado y querido. Todo esto se había revelado como una ilusión, una obra bien ensayada en la que yo era el único espectador que ignoraba que el decorado era de cartón piedra y las promesas vacías. Su traición no solo me había robado el presente, estaba reescribiendo mi pasado, envenenando cada recuerdo, feliz con la corrosiva duda de las mentiras. Pero entonces, en medio de esta profunda oscuridad, ocurrió algo más. La amenaza de Javier, destinada a quebrarme, terminó por encender la última brasa de resistencia que quedaba en mí. La idea de ser visto como un anciano senil, de que otros tomaran mis decisiones, de ser silenciado para siempre, despertó un instinto de supervivencia primario y feroz. La humillación llegó a su límite, y en lugar de ahogarme,
Me dio un terreno firme. No borrarían mi historia. No decidirían mi fin. Si esta era una guerra por mi propia existencia, lucharía con todas mis armas. Me puse de pie, con el cuerpo aún pesado, pero la mente ahora tan aguda como la cuchilla de mi avión. Fui a un viejo baúl metálico donde guardaba mis documentos más importantes. Revolví entre viejos certificados y contratos hasta encontrar lo que buscaba: mi certificado de servicio militar y mis primeros permisos de trabajo. Eran prueba de mi vida, de mi capacidad, de mi contribución. Eran más que simples papeles. Eran la encarnación de mi identidad. Una identidad que no permitiría que me robaran. Tomé un cuaderno y un bolígrafo. Si la batalla era sobre mi competencia, construiría mi caso con la misma precisión con la que construyo un mueble. Pasé el resto de la noche escribiendo. No una carta de despedida, sino un expediente. Anoté cada proyecto importante que había completado, cada cliente satisfecho, cada sacrificio económico que había hecho por la educación de Javier, cada posesión que había adquirido con mi propio esfuerzo antes de que Elena llegara a mi vida. Anoté las fechas, las cantidades, los testigos. Mi memoria, la misma que querían declarar defectuosa, se convirtió en mi arsenal. Cada palabra escrita era un acto de desafío, una declaración de que no era una víctima pasiva esperando la masacre, sino un hombre con una historia, y esa historia la contarían, no ellos, sino yo. Puede que tengan los papeles que firmé, pensé con renovada furia, pero yo tengo la verdad, y la verdad es una madera que no se dobla. Temprano en la mañana, con los primeros rayos de sol, hice la llamada más importante de mi vida. Llamé al licenciado Morales a su número de emergencias, con la voz aún ronca por la noche sin dormir, pero sin dudarlo un instante reporté la amenaza de Javier. Al otro lado de la línea, no hubo alarma, sino un cambio en el tono del abogado. La formalidad dio paso a la energía combativa. Arturo, lo que hizo tu hijo es gravísimo, dijo. Se llama coacción, abuso de persona vulnerable. La amenaza de usar la interdicción como arma es la prueba de mala fe que necesitábamos. Cometió un error, un terrible error. Las palabras del abogado fueron como una inyección de esperanza y fuerza. Explicó que el proceso de declarar a alguien incompetente es largo, complejo, y requiere informes de múltiples especialistas médicos. La amenaza de Javier fue una táctica de intimidación de bajo nivel, un engaño desesperado de un jugador que sabe que tiene malas cartas. Y vamos a usar este engaño en su contra, Arturo, continuó Morales con voz cortante. Vamos a documentar esta amenaza. Será la pieza central de nuestra estrategia para anular el poder notarial y demandarlo por daños morales. Él nos dio el arma para derrotarlo. La situación había cambiado. Su mayor amenaza se había convertido en mi mayor ventaja. Esa misma mañana, recibí una visita inesperada. Sofía, mi vecina, me llamó suavemente por encima del muro. Su expresión era una mezcla de preocupación y complicidad. Me entregó una cesta de café caliente y pan recién hecho. Ayer oí los gritos, Arturo, dijo en voz baja. No quería interferir, pero lo que dijo tu hijo no es algo que se le diga a un padre. No está bien. La validación de alguien externo, la simple confirmación de que mi indignación estaba justificada, tenía un peso enorme. No estaba loca, no exageraba. Su crueldad era real, y otros podían verla. Sofía me contó entonces algo que añadió una nueva pieza al rompecabezas. He visto a unos hombres extraños visitando a tu hijo, me confesó. No parecen amigables. Llegan en autos negros, visten trajes caros y parecen muy impacientes. Ayer, después de que te gritara, uno de ellos estaba esperando en la puerta y la discusión se agravó. Esta información confirmó la sospecha de la inversión. Javier no solo era codicioso, estaba desesperado, probablemente endeudado con gente peligrosa. Su lucha por controlarme no solo se trataba de mantener el lujo, sino quizás de salvar el pellejo. Esto lo hacía aún más peligroso. Siguiendo las precisas instrucciones del licenciado Morales, di mi primer paso ofensivo. Me vestí, y por primera vez en muchos días, salí de mi propiedad por la parte trasera, evitando la entrada.
Fui a una pequeña sucursal bancaria en el centro, donde tenía una vieja cuenta de ahorros, un secreto que guardaba para emergencias. Era el dinero que había ahorrado con pequeños trabajos a lo largo de los años, mi reserva de dignidad. Cerré la cuenta, y me fui con todo el dinero en un sobre, un fondo de reserva del que Javier no tenía ni idea. La sensación de autonomía financiera, por pequeña que fuera, era estimulante. El siguiente paso fue aún más decisivo. Me reuní con el licenciado Morales en una notaría. En el escritorio, firmé un documento cuidadosamente redactado, la revocación oficial e irrevocable de todos los poderes que le había otorgado a Javier en el infame poder notarial. El acto fue sencillo y rápido, pero su trascendencia fue monumental. Con una sola firma desarmaba a mi hijo, rompía la cadena legal que me había puesto. Desde el momento en que se le notifique, cualquier intento de usar el poder notarial será un acto delictivo, un fraude, explicó Morales, guardando su copia del documento. Y se le notificará hoy mismo. Sentí un inmenso alivio. La primera bocanada de aire fresco después de casi ahogarme. Fue una victoria parcial, pero crucial. Ya no estaba indefenso. Había recuperado una parte vital de mi poder. La batalla por la casa, por el negocio, por la justicia, aún sería larga y ardua, pero había ganado la primera escaramuza. Me había demostrado a mí mismo, y pronto se lo demostraría a ellos, que el viejo carpintero aún tenía herramientas afiladas y una voluntad de lucha que jamás habrían imaginado. La dignidad, comprendí, no es algo que se posee, sino algo que se defiende. La notificación oficial llegó a Javier a última hora de la tarde, entregada por un funcionario judicial. Me imagino la escena. Sorpresa. La incredulidad se convirtió en furia al leer las palabras que lo despojaron de su control absoluto. El castillo de naipes que había construido sobre mi fideicomiso comenzó a derrumbarse. El pánico de sus acreedores, la presión de sus inversiones fallidas, ahora agravada por la pérdida de acceso a mis activos, debieron haberlo llevado al límite de la razón. El hombre pragmático y calculador cedió ante la bestia acorralada. El clímax llegó al anochecer. No se oyó el sonido de alguien llamando a la puerta del taller, sino el chirrido de neumáticos sobre el asfalto, seguido de un portazo. Alertado por una rápida llamada de Morales, quien me dijo que el aviso había sido entregado, estaba observando por una rendija en la ventana del taller. Vi a Javier salir del coche, con el rostro desolado, una máscara de puro odio. No vino hacia mí. Fue a la puerta principal y empezó a aporrearla, gritándole a Elena, al mundo, a cualquiera que quisiera escucharlo. Me revocó el poder. El viejo loco me revocó el poder. Nos va a arruinar a todos. Sus gritos resonaron por la calle silenciosa, para deleite de los vecinos curiosos. Y entonces se giró, sus ojos inyectados en sangre escudriñando la ventana de mi taller. Nuestras miradas se cruzaron en la distancia y la oscuridad. No vi a mi hijo allí. Vi a un extraño consumido por la codicia y la desesperación. Me señaló con un dedo tembloroso, y su voz rasgó la noche con una última y aterradora promesa. No me vencerás. Esto no aguantará. Te destruiré. Lo destruiré todo. La amenaza ya no era velada. Era una declaración de guerra total, y la batalla por mi alma apenas comenzaba.